del, del docente. Pero pues ya veremos qué es lo que viene. Sí te entiendo, Isabel, sí te entiendo que sea pesado también para Profe, mí. pero como nosotros que ya estamos más grandecitos, vaya, Sí. somos más conscientes de lo que está pasando Ujú. y deberían de tener como, bueno, yo sé que dijeron que es, si el semáforo está en verde, pero la verdad, esto está bien feo ya. En aquel, o sea, trabajar desde casa, yo sé que todos tenemos nuestras obligaciones y de diferente manera, pero llega un momento en el que quieres correr porque ya no sabes ni qué hacer. Y mi única, bueno, las saliditas que yo tenía sola para mí era ir a la escuela. Entonces, imagínense, si yo que casi no salía, para mí el encierro ya se está volviendo algo feo. Imagínense ahora los que pasaban en la calle trabajando, o sea, su trabajo y todo eso, es bien feo. Sí, la verdad que sí, Mónica. Y fíjate, relacionado a lo que comentas, uno pues ya está grande, ¿no? O sea, ya más o menos idealizas todo lo que es, todo lo que debe ser y cómo debemos comportarnos. Tratamos de que nuestra capacidad de adaptación sea la adecuada para estos tiempos de crisis. Pero yo tengo, por ejemplo, una sobrina que este agosto entró al preescolar y para un niño, imagínense, para un niño de preescolar o un niño de primaria, lo difícil que debe de ser tenerla, que desarrollar la autodisciplina para poder estar ahí y tomar sus clases. O lo pesado que termina siendo para los padres, porque pues la verdad sabemos que en el caso, por ejemplo, de preescolar, las tareas no son para el niño, las tareas son para el padre. Entonces sí, definitivamente acarrea una serie de fenómenos, yo creo que son dignos de analizarse. Y qué bueno que tocan el tema, porque es parte de lo que íbamos a hablar, o de lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a enlazarlo un poquito preguntándoles eh, qué les pareció o qué me platican de la conferencia que escucharon el miércoles, ya que pues es una conferencia que se relaciona mucho a lo que vemos nosotros en nuestra asignatura. Platíquenme, los escucho. Profe, desde que iniciemos, Adelante. Alejandro dice que tiene problemas con su audio, pero sí está en la clase. Ya lo solucioné. Bueno, ¿sí me Oh, escuchan? válgame Dios. Eh, es que mi celular se descompuso y conecté unos audífonos Bluetooth a la computadora y no agarraba, pero ya. Ah, perfecto, Alejandro. Bueno, Qué bueno que te tenemos aquí. Pues empezamos contigo, Alejandro, para probar tu audio. Dígame qué te pareció. ¿Qué me pareció que apenas andaba? La conferencia del miércoles. La verdad no la he visto aún, profe, No porque me hagas eso, estaba Alejandro. trabajando y voy a ver el video, pues. ¿Cuándo la vas a ver? Yo creo que mañana. Bueno, qué bueno que ya la agendaste. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar a los jóvenes qué le pareció? Ya me hace. Adelante, Yesenia. Bueno, pues yo creo que tener una buena salud en el personal de enfermería, el saber controlar las emociones, les dan las pautas para poder desarrollarse en la práctica. También les ayuda a, pues, a identificar a ciertos pacientes, darles la confianza, identificar algunos factores que estén dañando a ese paciente o, o ver que no están bien también emocionalmente, algunas cosas que no pueda ver el psicólogo. Nosotros como enfermeros podemos identificarlos. Y también pues hablaba también de que todo eso también afecta al personal de enfermería. Bueno, es que en la conferencia se enfocó más al enfermero como como cuidador, ajá, sí, como aparte. cuidador, más que problemas de salud mental en el enfermero. Sí, ambas partes son bien interesantes, o sea, tanto la responsabilidad que tiene el enfermero o enfermera en la identificación de ciertos rasgos de los pacientes que les llegan, ya que el personal de enfermería, pues en primera instancia es el personal más numeroso en cualquier hospital. Y también está la otra parte de la estabilidad emocional con la que, y psicológica con la que debe de trabajar un enfermero o cualquier personal en el área de la salud. Ahorita vamos a hablar un poquito relacionado a todo eso y a la situación sanitaria que estamos viviendo. ¿Alguien más se quiera
comentarme algo al respecto que le haya llamado la atención, que le haya gustado, que no le haya gustado, de la conferencia que tuvieron el miércoles? ¿Qué rescatan? ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustaría profundizar? Platíquenos. Pues tocó varios temas también, como, ay, si no mal recuerdo, creo que tomó lo de los suicidios o algo así, Uh-huh. lo de las drogas. Y pues sí Pensamiento sí suicida. fue muy buena ponencia, la verdad. Pero creo que es tanta información. Y a mí sí me hizo interesante porque creo que, bueno, en mi caso yo le hice una pregunta que cómo, porque ya se basaba a nivel, como que se basó a nivel, em, sí, como a enfermeros, pero ya después lo hizo como, porque empezó a englobar varios temas, como le digo, el del suicidio, creo Sí, que tocó sí, lo del suicidio, tocó algo de la bullying, depresión o algo así también. algo, ajá, sobre consumo de sustancias. Ajá, entonces creo que también tiene muy importante para lo que estamos viendo hoy en día. Y sí fueron temas, la verdad, profe, le mentiría si le digo algo así en concreto, porque de tanta, no sé, como que me acabo de levantar y no he puesto el ratón a que funcione. Ajá, no te preocupes, Mónica, muy bien, muchas gracias. Pero sí me acuerdo que tocó ese tipo de temas muy interesantes y hasta le hice una pregunta sobre qué consejo nos daría como para llevar lo de la pandemia con los hijos en la casa. Y sí dijo que tuviéramos prioridades, que primero era lo que más te estresaba, que era la tarea de tus hijos y luego tú, y que los labores de la casa podían esperar, que no pasaba nada, que lo tomáramos con calma. Entonces sí, pues sí tiene razón, la verdad. Sí, sí, en realidad sí. Muy bien, muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más? Yo, Adelante. creo que, bueno, alguien hizo una pregunta que también pues vamos a hablar ahorita, yo creo como lo que dejó de tarea, que era lo de los tratamientos en las personas con problemas mentales, que era lo de los electroshock. Alguien hizo una pregunta referente a eso, ¿no? Y pues yo pensé que ya no se hacían, pues, porque hay series, hay películas donde cómo se torturaban antes, incluso en la tarea que nos dejó pudimos investigar y pues es como sorprendente que todavía se sigan haciendo ciertas cosas. Sí, en teoría ahorita se supone que la cuestión ética y de derechos humanos ya no nos permite hacer uso, por ejemplo, de la terapia de shocks, pero hubo un tiempo en el que sí estuvo muy en tendencia y se utilizaba bastante. De hecho, en algunos experimentos que se hicieron en la década de los 60, se llegó casi al punto de matar a ciertos participantes de esas terapias y de esos experimentos. Y ahí se ponía en tela de juicio la parte ética. Digo, si lo analizamos ahorita, pues estaba explorando, ¿no? Lo que era en aquel entonces las patologías mentales. Pero pues ahorita ya sería inconcebible que pudiéramos trabajarlo desde esa manera. Y eso que comentas haciendo ya alusión a la parte de la tarea, es bien interesante que analicemos cómo se empezó a concebir la salud mental o los procesos mentales en cuestión de salud y enfermedad desde épocas muy antiguas. Hubo un tiempo en el que nosotros no teníamos la capacidad para explicar todo lo que ocurría en el mundo y todo lo que ocurría en el comportamiento humano. Entonces le atribuíamos un comportamiento meramente divino. Chicos, si me escuchan bien, me pareció aquí que mi conexión estaba fallando. A mí Sí, pero un poquito bajo. bueno, a mí Ahorita me no se parece escucha un poco bajo. pero sí se escucha bien. Ok, ¿ya me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces les comentaba, jóvenes, que me parece bien interesante cómo hemos evolucionado a ese punto. Cierto, profe. Hay una frase que me gusta mucho y que es muy famosa, que la dijo Nietzsche,
que es Dios ha muerto. ¿La han escuchado? No. No. Nietzsche fue un filósofo alemán, si no me equivoco, que pues hablaba de muchas cosas, del sentido de la vida, hablaba de la importancia del ser, y entre sus cosas, de sus libros, una vez puso una frase bien interesante que es esa, dice, dentro de otras cosas, Dios ha muerto. Evidentemente esa frase se ha interpretado de muchísimas maneras, pero hay una interpretación que a mí me parece muy importante. Él dice que todos nosotros hemos matado a Dios, que todos somos los culpables de que Dios haya muerto. Pero ¿en qué sentido lo interpretamos? Bueno, pues yo lo interpreto en el sentido en el que hay un punto de nuestra sociedad en la que ya no cabe todo el bagaje de comportamientos y explicaciones hacia una entidad divina. Ya no podemos dejarle la responsabilidad a un pensamiento teológico sobre todo lo que nos ocurre a nosotros, los hombres, los humanos, las mujeres, sino que debemos de hacernos responsables de nuestros comportamientos, de nuestros actos y de la búsqueda de respuestas hacia nosotros mismos. Entonces no matamos a Dios en un sentido de la herejía o de el dejar de creer en que hay algo más, sino en el sentido de la responsabilidad que tomamos sobre nosotros. Y es ahí en donde nosotros, pues déjame terminar esta línea, y es ahí donde nosotros vamos en el bagaje de explorar lo inexplorado y en el, pues también en equivocarnos sobre las cosas que pues anteriormente se trabajaron de otra manera. Adelante, Pablo. Habla de herejía. El hecho de la herejía es como ser como un falso Dios, adorar a un falso Dios o ser como insultar a un Dios. Ateo. Sí, cuando hablo de herejía, no hablo completamente de ateísmo. La herejía es más bien como una irreverencia hacia un Dios, algo que no solamente es un rechazo, sino que es un reto, es retar un abandono, la existencia de Dios. Okay. En ese sentido hablo de la herejía. Incredulidad. Pero les comento, o sea, esta frase no se interpreta como herejía, sino se interpreta más bien en un acto responsivo del hombre de tener la cualidad para poder enfrentar sus propios problemas sin la necesidad de dejarlos de lado y darles una connotación meramente religiosa. Entonces, en ese sentido, de lo que hablábamos aquí en cuestión de la evolución de la enfermería mental, de la enfermería en la salud mental, hablamos de que hubo un cambio de paradigma, una interpretación distinta de lo que eran los procesos mentales y psicológicos para que entonces la enfermería pudiera tener una incidencia adecuada en la salud mental. Uno de los dos artículos que les pasé hablaba de la diferencia entre custodiar y cuidar, lo cual también se me hizo bien interesante porque si analizamos en muchos de los psiquiátricos que tenemos aquí en México, más que un cuidado, es una custodia, es realmente estar vigilando a los pacientes, estar vigilando a las personas que ingresan ahí por diversas patologías para evitar que se hagan daño, no para una reinserción social, no cuidamos para que las personas generen un cambio en sus patologías, en sus psicopatologías y se reintegran a la sociedad. Muchas veces porque son irreversibles, únicamente son controlables y lo que nos queda es custodiarlos. Pero hay otras en los que sí se puede trabajar, en los que sí hay una solución y por el mal manejo que se tienen de estos centros psiquiátricos, al final termina siendo un agravante de esas psicopatologías y termina siendo solamente un proceso de custodia y no de cuidado. La enfermería yo creo que está enfocada en el cuidado, no en la custodia. Entonces es bien interesante que tomemos una perspectiva distinta, que todas las acciones que tiene enfermería dentro de la salud mental y dentro de cualquier proceso de recuperación sea eso, sea de recuperación, no únicamente de vigilancia. ¿Alguien leyó eso que quiera darme su perspectiva? Sí, maestro, pues como comentaba yo leí el texto sobre la custodia, pues
Más que nada era eso, o sea, no, pues no los reintegran, no los atienden muy bien, sino que nada más es como dice usted, estarlos vigilando para que, pues para que no hagan destrozos, para que no se dañen a sí mismos, pero pues en sí no es así como lo que realmente necesita pues el paciente psiquiátrico. Así es, o sea, Yo, El texto. yo también leí que pues se trataba más de tener a los pacientes ocupados en algo que pues en sí nada más estar custodiados, ya que pues tienden a pensar muchas cosas y mantenerlos ocupados pues trata de llevar una mejor vida en algo en que enfocarse, sentirse útiles o algo. sí, la parte ocupacional realmente es fundamental. De hecho, hay terapias enfocadas exclusivamente en eso, terapias ocupacionales, que se enfoca en, pues, en la ocupación del tiempo para la dispersión de las ideas irracionales o para lograr la estabilidad emocional. Relacionado a todo esto, jóvenes, ¿qué entendemos por enfermedad mental? ¿Qué es una enfermedad mental? Ya hablamos de salud en algunos casos anteriores, incluso la OMS tiene su postulado de qué es la salud y qué es la salud mental, pero ¿qué es la enfermedad mental? ¿A qué le llamamos de enfermedad mental? Pues maestro, es como, o se podrá decir como un trastorno, como un daño, pues en nuestro estado, Conductas, ajá, Siento que eso todas las conductas, situaciones emocionales que suceden conductas en la persona. desordenadas, como decía también en el texto, que eran como personas reprimidas con sus conductas. una alteración de, Muy pues bien. mental. Para nosotros entender la enfermedad, Sí. tenemos que entender primero las condiciones sociales y culturales que influyen dentro de cualquier sociedad. Nosotros, al principio del semestre pasado, no sé si recuerden, abordamos dos conceptos que era el concepto de normalidad y anormalidad. Para que se considere algo como una enfermedad, en el caso de los trastornos, tiene que salir fuera de la norma, tiene que ser algo que no encaja directamente con lo que nosotros conocemos. Cuando alguien rompe esa norma, cuando se comporta de manera extraña para nosotros porque no encaja dentro de nuestro marco de comportamiento normal, entonces consideramos que pudiera haber presencia de alguna enfermedad. Ya a la parte específica de los padecimientos, pues se le conoce como trastornos. Que una persona actúe fuera de lo normal no significa que tenga un trastorno como tal, pero sí puede tener ciertos rasgos que a lo mejor no son lo suficientes para diagnosticarse como un trastorno, pero no significa que no sean importantes y que no deban de trabajarse. Inclusive es más importante que lo trabajemos a tiempo. Profe, como cuando hay gente que usa drogas y que, ¿cómo le digo? Usa drogas y pues ya su salud ya no, porque también ya ve que dicen que les camina algo, o sea, que tienen, que alguien les está hablando, que ya tienen alucinaciones, pues eso ya es, ¿cómo le digo? Eso ya es a consecuencia de, y Sí, toda la enfermedad mental es a consecuencia de, o hay gente que, bueno, pues sí, ya sé que hay gente que nace así, o sí, no. bueno, en los dos casos tienes razón. Hay enfermedades que se diagnostican directamente desde el consumo de sustancias. De hecho, en el DSM-5 hay algunas enfermedades, por ejemplo, la depresión. Hay un apartado hasta el final del diagnóstico de la depresión que dice que puede ser influido por el consumo o el abuso de ciertas sustancias. Y así otro montón de enfermedades como la esquizofrenia, la psicosis, eh, trastorno bipolar, ansiedad, relacionado al consumo de sustancias, aunque también se puede desarrollar de manera completamente diferente a eso. Hay quien lleva una vida completamente sana y termina desarrollando algún trastorno psicológico. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque hereditariamente tiene algún tipo de problemática que pues se va afectando desde la parte genética. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a comenzar definiendo
la salud mental, la cual pues es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su entorno o a su comunidad. Entonces, básicamente lo podemos definir como una persona funcional. Las personas que se considera que tienen esa salud mental, pues regularmente en todas las esferas son personas productivas. Y en el caso del trastorno mental o de la enfermedad mental, hablamos entonces ya de esa distorsión de la normalidad y de la productividad. Se define el trastorno mental como una alteración de tipo emocional o cognitivo y del comportamiento en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como las emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el aprendizaje y el lenguaje, lo cual dificulta a una persona su adaptación al entorno cultural y social, en el que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. Quiere decir que en todas estas esferas que nos menciona aquí, la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el aprendizaje y el lenguaje, tienen que estar en perfecto orden para que nosotros seamos considerados como personas saludables, mentalmente hablando. En el caso de que haya alguna alteración, bueno, pues entonces se desarrollan ciertos trastornos que ya pueden clasificarse como tal. Desde la parte de la emoción, hay gente que pues tiene problemas para vivir sus emociones, para procesarlas, para expresarlas. Y el hecho de que se vayan acumulando tanto estas capacidades, estas pequeñas habilidades que nos sirven para ir desbordando y ir sacando todo lo que nos está inundando, pues es indispensable, ya que si no lo hacemos, entonces se va a acumular tanto que va a explotar como si fuera una olla de presión. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen que actualmente haya mitos o creencias muy tipificadas de los trastornos mentales hoy en nuestra sociedad? De la salud mental, de la enfermedad, todo lo relacionado a esa parte, ¿consideran que haya mitos y creencias erróneas? Sí, maestro, en los ranchos normalmente. Sí, todavía, por ejemplo, maestro, hoy en día, vayámonos con las personas que consumen marihuana. Sí. Lo que decía ahorita Dalia, en los ranchos, ¿se cree todavía o que está dada esa tendencia de que las personas que consumen marihuana se asocian con personas agresivas, con personas que pueden llegar a ser capaces de robar, de atentar de manera violenta contra una persona y con pensamientos negativos sobre todas las cuestiones? Sí, hay un prejuicio hacia el consumo de ciertas sustancias, a pesar de que si volteamos a ver al mundo, en el caso de la marihuana está tomando un peso muy fuerte para introducirse en la sociedad. De hecho, pues seamos bien honestos, ¿quién no ha olido la marihuana alguna vez? ¿Quién no la ha consumido alguna vez? La marihuana es de uso tan común como cualquier bebida alcohólica y se está posicionando muy fuerte, y sin embargo siguen existiendo, como dices tú, Ulises, muchos prejuicios. Inclusive, fíjense, la parte cultural es bien importante tenerla en cuenta. Les platico, hay una comunidad en la que me tocó visitar, en donde la marihuana es de uso común, pero únicamente por cuestiones laborales. Si tú vas a trabajar, es muy normal que te fumes unos toques de marihuana antes de irte a trabajar, o incluso en el trabajo o después. Únicamente cuando se va a trabajar. Si lo haces por fines recreativos, entonces ya está mal visto, entonces sí eres juzgado por el consumo de la sustancia. Inclusive cuando se jubilan las personas, cuando dejan de trabajar, dejan de consumir la marihuana, porque si lo siguen haciendo, el estigma social es muy fuerte. Entonces vean la importancia del contexto, ¿no? De cómo se interpreta socialmente alguna acción. Aquí nosotros, como sociedad, incluso lo llegamos a ver mal hasta en cualquier esfera, ¿no? Tanto en la esfera laboral, en la esfera educativa, Maestro. en la esfera de recreación, etcétera. Adelante, Paola. Pues también yo he escuchado que hay personas que piensan que la salud mental no afecta a los niños también. Y eso yo pienso que es un mito, porque ¿cuántos niños
bueno, hemos visto, ¿no? Circunstancias que han pasado, de que hasta al suicidio o problemas mentales que niños, por ejemplo, en Estados Unidos llegan a una escuela y matan a tantas personas. Y yo pienso que eso es mentira, o sea, no es un mito, sino es una realidad que estamos viviendo. Sí, así es, Paula, definitivamente no es un mito. La enfermedad mental no discrimina género, no discrimina edad, no discrimina estatus social, no discrimina ocupación. La enfermedad mental puede llegar de maneras a veces muy sutiles, a veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos sumergidos en todo eso, y a veces como familiares de alguien que tiene una enfermedad mental es bien complicado que nos demos cuenta hasta que ya están muy graves los síntomas. Profe, la Mande. brujería, ¿Qué tiene? ¿no sería como otro mito de la salud mental? Porque dicen, bueno, es que porque le hicieron brujería, en palabras de la gente, le Sí, sí hicieron es un brujería y se mito, volvió sí. loco. Vaya. El hecho de atribuirle el origen y las causas de la enfermedad mental a hechos sobrenaturales como la mala suerte, como la brujería, como, no sé, no sé, creencias populares de la gente, sí, definitivamente son mitos. Inclusive en algunas comunidades también está muy relacionado el hecho de las conductas dentro de ciertas ceremonias hacia las enfermedades mentales. Me tocó escuchar, por ejemplo, también en una comunidad en donde una mujer embarazada había tocado unos instrumentos que según eran sagrados de un chamán. Al final el niño salió con, creo que con retraso mental, y terminó siendo relacionado con que ella había tocado uno de esos instrumentos, siendo que eran sagrados y estaba prohibido para las mujeres tocarlos. Entonces era como un castigo divino, y así es como se interpretaba. Y no se buscaba una solución, ya que lo atribuían a una causa completamente divina e irreversible. Okay. Vamos a ver ahorita algunos mitos sobre la salud mental. Hay muchos mitos y en realidad el día de ayer vi una película que se me hizo bien interesante y se me hizo muy relacionada al tema que estamos viendo ahorita, que se las voy a dejar para que la vean ahí en la tarea. Está bien interesante y pues hay mucho que analizar. Ahí les voy a pasar lo que hay que hacer después de verla, pero sí es bien importante que analicemos esa perspectiva. Vamos a De hecho, ver. hay una película, profe, Ajá. que es en un psiquiátrico y la persona está ella y hay como 7 más, pero bueno, no sé si sea la misma. Y hay como otras 7 más y varias van saliendo, pero las otras 7 eran ellas mismas que iban como acomodando su personalidad o las iba eliminando. Y también ¿Era la está de muy... fragmentado? Ah, creo que sí. Pero Yo no, no también. es esa. Fragmentado. ¿Mande? ¿El mercado? Fragmentado. Ah, perdón. No es esa. La de fragmentado está interesante analizarla desde cierta perspectiva, pero sí está muy irreal. La que les Profe, voy a pasar, se trata de un niño que tiene depresión e involucra pues todos los roles de la familia, cómo reaccionan, cómo afecta a otros miembros de la familia que alguien tenga una enfermedad mental, económicamente, cómo los afecta, el estigma social. O sea, aborda cosas bien interesantes que son dignas de ser analizadas. Adelante. yo les quería recomendar una película que se llama, basada en un libro, se llama Fahrenheit 451, Uh-huh. y me suena mucho al tema, sobre todo en el aspecto de enfermedad mental, hablando de la sociedad. En esta película, para darles así un poquito detalle de ella, se trata de una sociedad que hablando de la autoridad, se dedica a castigar de alguna manera a aquellas personas que inciten ir en búsqueda de un conocimiento. Por ejemplo, las funciones de la autoridad, hablando de, por ejemplo, la policía. Uh-huh. La policía, en vez de detener a una persona que roba, una persona que puede, digamos que la autoridad se dedicaba a detener a las personas que a escondidas propiciaban su propio conocimiento. O sea,
las personas que tenían libros en sus casas, pues eran privadas de ello, porque pues había en esa película pues señala y marca mucho que hay una privación hacia la búsqueda de un conocimiento, de un razonamiento. Entonces, sí está muy interesante porque a fin de cuentas sí te relata ciertos aspectos de enfermedad. No estamos hablando a lo mejor de una alteración, pero sí un desconocimiento Papá. pues de una Sí. situación que tiene que ver con eso. A lo mejor, fíjate, mencionas algo que no hemos mencionado mucho, pero que Y también apenas va uno, mi amor. pudiéramos analizar. Hay enfermedades que no afectan exclusivamente a personas en específico, sino pues enfermedades sociales también. Entonces ya hablar de un castigo hacia algo tan básico como la búsqueda del conocimiento o del pues sí, de ser autodidacta, pues podríamos hablarlo también como una clasificación de una enfermedad social. Está interesante, ponnos el nombre ahí en el chat de WhatsApp para buscarla. Está en YouTube esa película. Ah, perfecto. La que yo les comento, creo que acaba de salir, porque la vi ayer, la vi ahí en Prime, y es del 2020, pero está bien interesante, está bien interesante. Voy a buscarla, pues si no la... No, yo creo que sí la encuentro en línea para que la vean, y la siguiente semana hablamos un poquito de ello, porque sí está bien interesante todo lo que hay alrededor de una enfermedad mental. No únicamente lo que afecta a una persona en lo individual, porque pues no somos seres individuales, somos seres sociales, y dentro de esa inmersión que tenemos en la sociedad, pues hay distintas esferas en donde se ve afectado nuestro entorno. Y bueno, vamos a empezar con los mitos porque ya nos quedan 10 minutitos. Uno de los principales mitos es que cuando una persona tiene enfermedad mental, pues no hay mucho que hacer. Básicamente hablábamos ahorita de la cuestión de la custodia, pero la realidad es que no. Hay muchos tratamientos que hoy en día se pueden seguir, desde la psicoterapia, los medicamentos, la terapia ocupacional, inclusive, bueno, no soy muy partidario yo, pero inclusive hasta el psicoanálisis, ¿no? Se considera como una alternativa. Y cada vez hay más instancias en donde se puede buscar ayuda. Profe. Pasamos al siguiente. Profe. Mande. Bueno, ¿puedo aportar? Sí, claro. Bueno, siento que en este momento o en este preciso instante de la escuela o de la carrera, hemos estado como inmersos en este tema, ¿no? De la salud mental. Y clase tras clase bueno, en las conferencias y con usted, siento que nos ha servido, bueno, a mí me ha servido mucho en la cuestión del reflexionar y el hacer tipo de cosas, como estar pensando en lo que hace bien o que hace mal de cada uno. La lectura no la leí en sí, pero siento que muchas de las cosas nos benefician a nosotros mismos, pues, para poder estar centrados en lo que la tarea bueno, lo que dejó de tarea, en lo que es la Pablo, creo que se apagó tu micrófono. Okay. Decía que la tarea que Sí. dejó es más que nada entender lo propio de nuestro ser. En sí es lo que entendí, pues más que nada. Fíjate que esa parte de la autorreflexión sí es bien importante. Ajá. En el sentido de nosotros ser conscientes sobre aquello que nos está afectando. Considero que todos, absolutamente todos, tenemos algo que trabajar. Algunas cosas pequeñas, otras unas cosas a lo mejor un poco más fuertes, pero todos tenemos algo que trabajar. Todos tenemos que hacer una visita con un profesional de la salud mental para poder reorientar esas conductas que, si bien a lo mejor no nos están haciendo tanto daño en este momento, sí están afectando de alguna manera nuestros entornos, desde a lo mejor la falta de interacción con otras personas, la poca iniciativa de hacer ciertas actividades,
desde pensamientos irracionales que puedo tener yo, desde la poca capacidad que tengo para relacionarme emocionalmente con otras personas, a lo mejor una mala relación que puedo tener con mi familia, a lo mejor falta de control de la ira, no sé. Todos tenemos alguna cosita, aunque sea pequeña, que trabajar. Y esto que comentas, la autorreflexión y el autoanálisis hacia ese tipo de cosas es bien importante, porque a veces lo más difícil es aceptarlo. Aceptar que tenemos algo que nos está dañando, que tenemos un problema, porque muchas veces pues interactúan los mecanismos de defensa. Los reprimimos, los canalizamos hacia otras partes, los intelectualizamos, los convertimos en algo divertido, los hacemos cómicos, esas problemáticas, para no enfrentarlas. Ese discurso mental, ese discurso y esa conversación con nosotros mismos, muchas veces la evitamos, y cuando ocurre algo que nos está generando una problemática, la lanzamos hacia otra parte para no tener que lidiar con eso, porque es difícil. Es difícil el diálogo contigo mismo, es difícil la autorreflexión y es difícil aprender a visualizar las problemáticas que tenemos nosotros. Duele, duele mucho. Muchas veces, a veces ni siquiera enfrentamos nuestros propios duelos. Estamos buscando llenar un vacío con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa, y no nos damos tiempo de enfrentar ese duelo, de hacer resiliencia y de crecer a raíz de esas problemáticas. Entonces, así es, Pablo. Si todo esto que estamos hablando tienen ustedes un impacto de autorreflexión y de autoconocimiento, entonces puede haber un crecimiento. Si estamos pensando siempre que estamos bien, que no tengo ningún problema, que nada me afecta, que soy indestructible, entonces estamos estancados en un mismo estado todo el tiempo y toda la vida. Necesitamos romper esa zona de confort para poder seguir avanzando. Y creo que ya como adultos sí es necesario hacer ese análisis. ¿Por qué? Pues porque siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo que nosotros podemos hacer para que nuestro entorno funcione de la mejor manera, o nuestra propia vida. Ok. Y bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo, jóvenes. Pues tampoco son muchos mitos. Vamos a ver unos así, nada más así de rapidito. Dice, no puede hacer alguien nada, no puede hacer nada por alguien con una enfermedad mental. Sí, sí podemos hacer mucho. Y no se trata de cambiar la idea o cambiar el pensamiento o decirle que está mal. A veces solamente es necesario acompañar a la persona, y en ese acompañamiento la persona puede sacar provecho y a lo mejor hacer un autoanálisis, el autoanálisis del que hablamos, para que la persona pueda buscar ayuda. A lo mejor como tal nosotros no podemos cambiar su vida, pero sí podemos ser ese acompañamiento. Pasamos a la siguiente. Bueno, también aquí algo de lo que podemos hacer es evitar generar juicios de valor, decir que está loco, decir que está trastornado, decir que está mal, decir que, pues otras palabras mucho más fuertes. Tratar de conocer el trasfondo, la verdad, cómo vive, ponernos en los zapatos de las demás personas y sobre todo pues respetar los derechos de ellos. Siguiente mito. La gente con enfermedades mentales es violenta e impredecible. No necesariamente. Hay muchas personas con enfermedades mentales que sí, su trastorno los llega a ser más susceptibles y más violentos. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen enfermedades mentales es igual de violenta que como lo somos cualquiera de nosotros. Inclusive, hay algo bien importante, muchas veces convivimos con personas con enfermedades mentales y nunca nos damos cuenta. De repente, sencillamente ya vemos que está teniendo muchas problemáticas, que ya está tomando antidepresivos, pues otro tipo de medicamentos, ansiolíticos, y nunca nos dimos cuenta de que tenía un trastorno mental. Es muchas veces muy complicado aprender a identificarlos. Las enfermedades mentales no pueden afectarme. Eso es totalmente un mito, nos puede afectar de muchas maneras. Somos propensos a padecerlas nosotros mismos, a desarrollarlas, si no las trabajamos a tiempo, esos rasgos que pueden crecer. Y también si alguien cercano a nosotros padece una enfermedad mental, definitivamente nos va a afectar.
todos hemos visto, ¿no? A alguien que padece alguna situación emocional y nos afecta, aunque sea de manera indirecta. Otro de los grandes mitos es que todas las enfermedades mentales se relacionan con el retraso mental. Y la realidad es que no, que a veces, como lo veíamos al principio, afecta a otras esferas, no necesariamente la parte cognitiva, sino tal vez la parte emocional, la parte del lenguaje, la parte relacional con otras personas. No necesariamente Profe, tiene que ver con la inteligencia. Adelante. cuando hay un retraso mental, pero sabes que hay una enfermedad mental, se conjuga igual. ¿Sí me El re- entendí? sí, el retraso mental Yo como tengo un tal. familiar bueno, ella es diagnosticada con retraso mental, Ajá, pero dicen que viene como de hereditario, o como, ay, no sé si es esquizofrenia, ajá. O sea que el pero retraso no mental se parece deriva como de la esquizofrenia. tal. ¿Mande? O sea que el retraso mental se deriva de la esquizofrenia. Pues es que no sé si sea así esquizofrenia porque no se comporta así. Es una persona muy inteligente, muy inteligente. No, tiene arranques de repente, pero no algo así tan, ¿sí me entiende? ¿Y por qué se considera que tiene retraso mental? Porque, bueno, eso le dijeron a su mamá que tenía retraso mental cuando ella nació, pero de familia viene con herencia de problemas mentales, vaya. No sé qué si es esquizofrenia o no sé si sea otra enfermedad, pero que tiene algo así. Pues habría que analizar el caso de cerca, o sea, saber exactamente pues cuáles son sus capacidades cognitivas, cómo se desempeña en ciertas áreas sociales, porque pues el retraso mental como tal es una enfermedad mental. Ujú. Hay diferentes clasificaciones, está desde un retraso mental leve, de personas que se les dificulta, por ejemplo, el aprendizaje, hasta un retraso mental severo, en donde el progreso y la adquisición de nuevos conocimientos es pues casi inexistente. Hay personas ya adultas que tienen la edad mental de un niño de 5 años, entonces ya ahí hablamos de un retraso mental muy fuerte. Muchas veces el retraso mental se acompaña también de dificultades psicomotrices, pero no siempre es el caso. Y no siempre la enfermedad mental, hablando del retraso, se relaciona con otros trastornos, sino que muchas veces es completamente independiente. Dependiendo del grado, es el tratamiento, y también dependiendo del tratamiento y el grado, depende de la recuperación del paciente. Hay gente que nace con problemas neuronales y tiene un retraso mental muy leve y al final termina siendo completamente funcional y termina Sí. teniendo una vida tal cual como la que tenemos nosotros, salvo ciertas estructuras que se tienen que seguir para que la persona pueda tener ese aprendizaje. Pero todos los casos son distintos y tienen que analizarse a detalle para poder determinar las características personales de cada uno de esos casos. Muy Muy bien, bien. jóvenes, pues vamos a terminar ya aquí, ya no nos queda nada de tiempo, de hecho ya nos robamos unos minutos. La siguiente clase terminamos estos mitos, y les dejo ahí en la tarea la película para que ustedes la puedan ver, jóvenes. ¿Alguna duda antes de que cerremos? Yo sí tenía ¿Sí una tomó duda. lista? Perdón. La lista la voy a poner ahí en Classroom, jóvenes. Ok. ¿Quién tiene una duda? Yo, Adelante. pues, bueno, alguien de muy cerca mío, había sufrido como por lo mismo del alcoholismo, Sí, había perdido totalmente la memoria, o sea, la perdió, sí. o sea, no conocía a nadie, absolutamente a nadie. Y pues lo tuvieron que llevar con un psiquiatra y con medicamento logró como que recuperarla, pero fue como que muy rápido. Entonces no sé si en sí fue la terapia o fue el medicamento y como que siempre me quedó esa duda de cómo pudieron hacerle. Bueno, lo que pasa cuando una persona consume grandes cantidades de alcohol, hay un daño neuronal, sobre todo por la parte del alcohol en la sangre y la oxigenación en el cerebro. Hay unos medicamentos que lo que hacen es la liberación de ciertas hormonas o de oxígeno en el cerebro que pueda facilitar la sinapsis y generar esos procesos cognitivos, como en este caso la memoria. Entonces, posiblemente si se quitó por completo el consumo de alcohol y se empezó a tratar
con medicamentos la función neuronal, pues posiblemente por eso haya tenido un cambio muy, muy adecuado. Y aparte, pues la terapia también ayuda en el sentido más del autoconcepto, más que de la parte neuronal. Bueno, gracias, maestro. Bueno, jóvenes, pues terminamos por hoy. Espero que tengan un excelente día, cuídense mucho, échenle ganas, pasen un bonito fin de semana, reflexionen, relájense y pues nos vemos pronto, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Igual. Igualmente. Profe. Bye, bye.